Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues acabaremos estos días, estos ejercicios, que un poco esta mañana lo decía cuando hablaba aquí fuera, digo, ahora que le cojo yo el gustillo, ahora que le cojo el truquillo, pues un poco se acaban, ¿no? Es decir, yo por lo menos me lo he pasado bien, he disfrutado pues compartiendo algunas reflexiones y por lo menos si todo esto os vale, pues muy bien, ¿no? Un poco esto es como cuando uno va al supermercado, pues coge aquello que más le gusta. Es decir, no quiere decir que todo lo que yo os haya dicho, todo lo que yo os haya aportado, quiere decir que os vaya bien. Es decir, pero bueno, aquello que os haya ido bien, pues lo cogéis y lo trabajáis, ¿no? Es decir, tenéis todo este tiempo de Cuaresma para ir acabándolo, ¿no? Lo tenéis pues lo he ido colgando, sobre todo los audios y también pues un poco los links del YouTube, ¿no? del canal de la parroquia. Entonces, pues lo tenéis a vuestra disposición para aprovecharlo para aquello que os haga necesidad. Vamos a ver sobre todo este pasaje de la tempestad calmada, ¿no? No lo vamos a desarrollar tan minuciosamente como hemos hecho con los anteriores, pero sí que un poco como conclusión, ¿no? Ver cómo siempre, pues, el Señor siempre está con nosotros, como lo hemos ido diciendo, ¿no? De ver sobre todo el poder divino de Jesús, ¿no? Que Jesús, pues como hemos visto, realmente, y así nos lo presenta sobre todo el evangelista Juan, ¿no? Cuando en esas bodas de Caná, que vimos que nos presenta un Dios totalmente hombre, porque comparte las fiestas, está pues en esas bodas, pero que también pues tiene esa parte divina, ¿no? Cuando convierte el agua en vino. Y estuvimos diciendo sobre todo de que quiere convertir nuestra agua en vino. Pues en este pasaje también de San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. Y nos dice así: Este día, al atardecer, les dijo: pasemos a la otra orilla. Despidieron a la gente y le llevaron en la barca, tal como estaba. Otras barcas iban con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que estaban a punto de anegarse. Él se encontraba en popa, durmiendo, sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó el viento y dijo al mar: Calla y embullece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Entonces les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Estamos viendo que sobre todo estos milagros que vamos mirando están todos en torno un poco del lago de Galilea, o del mar de Galilea, o del lago de Genesaret, ¿no? O del mar de Cafarnaún. Es el mismo lago, ¿no? Pero que dependiendo de dónde vengas, pues se le da un nombre u otro, ¿no? Y en este, digamos, venir, ¿no? Cuando cogen la barca, están en la parte... Están en la parte pues, de Israel y se quieren ir sobre todo a la parte, pues digamos, pagana, Genesaret, ¿no? Donde pues allá pues no son, digamos, creyentes. Miremos de que este día, bueno, este pasaje empieza en al atardecer, es decir, va a comenzar la oscuridad. Pensemos de que en la Biblia la oscuridad igual que con la tiniebla, es la parte del mal, ¿no? La tiniebla del mal, del pecado, del miedo, de la ignorancia, ¿no?
que un poco también lo vemos muy visualizado, o a veces ese esquema nos lo quieren hacer ver, sobre todo en las películas, ¿no? Sobre todo cuando pasan las cosas malas, ¿no? O las películas de terror, pues al anochecer, en la noche, a pleno día, no. Es decir, ¿por qué? Porque sobre todo la luz, la iluminosidad es la santidad, es Dios, ¿no? O sea, si recordáis en la transfiguración, ¿no? Esos vestidos blancos, relucientes, ¿no? Que ningún batanero les podía hacer tan blancos, ¿no? O cuando Moisés bajaba o había visto, o salía de la tienda del encuentro, que había visto a Dios, todo el rostro reluciente y tenía que llevar ese velo, ¿no? Es decir, la oscuridad, el mal, ¿no? La luz y la luminosidad, pues podríamos decir la santidad de Dios o la gloria de Dios también podríamos verlo, ¿no? Por eso de que el que nos diga que el atardecer ya nos está diciendo que no va a pasar algo bueno. Vemos de que, dice, pasemos a la otra orilla, ¿no? Jesús toma la iniciativa. Vamos viendo de que, exceptuando como hemos visto esta mañana, de que Jesús pues, hace ese milagro a esta mujer que tenía pérdida de sangre, es decir, los otros hemos visto que Jesús siempre toma la iniciativa. Es Él el que se adelanta, ¿no? No está muerta, está dormida, ¿qué tienes que ver conmigo, mujer? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Es decir, o como vemos con el leproso, quiero. Es decir, siempre él va tomando esa iniciativa, ¿no? O con el paralítico, ¿no? Queda limpio, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y vemos como, pues, él siempre está tomando esas iniciativas, a veces provocadas, ¿no? O por María, o por alguno de los personajes que se le acercan, tanto como por el leproso o esta mujer que se le acerca, y provoca el milagro. Recordemos, ¿no? Sobre todo en esta parte donde está, es decir, está predicando en la ribera del mar, lo hemos dicho esta mañana. La ribera del mar, sobre todo que es donde mayormente Jesús se pone a predicar, es lo cotidiano, nuestro día a día. Y Jesús pues está predicando en la ribera del mar y dice, subamos en la barca y vamos a la otra orilla. Lo que os decía, están en el mar de Galilea, en el mar de Tiberíades, o el mar de Genesaret, o el lago de Genesaret. Es un lago donde el Jordán baja, pues se forma este lago y luego vuelve a salir por bajo hasta el mar Muerto. También hay que saber, ¿no? Un poco, no sé qué día lo expliqué, lo del lago, ¿no? Que cuando se levanta una pequeña brisa, de seguida hay borrascas. Era muy propenso en este lugar, ¿no? Sobre todo porque está por debajo del nivel del mar, y entonces, pues, todo lleno de montañas, pues provoca de que de seguida, pues en una pequeña brisa, se formen pues como ventiscas, de seguida pues 4 nubes se juntan rápidamente, es decir, que sales, te puede salir el día despejado, ¿no? Y en poco tiempo pues se puede formar una gran tormenta, como les pasó sobre todo este día a los discípulos. Es decir, podía estar despejado, ¿no? Y de pronto se desata un viento, ¿no? Y se encrespa el agua y provoca olas muy altas y violentas, ¿no? Es un caso pues natural, ¿no? Y que hoy día también pasa eso, ¿no? Un poco lo que os comenté, una pequeña brisa y ya el oleaje, ¿no? En la barca en la que íbamos, pues no pudimos parar porque podríamos haber volcado, ¿no? Entonces tenemos que ir pues en marcha, ¿no? De esa manera. Pues viendo, ¿no? que eso cosas naturales que se pueden provocar, pues nos podría pasar pues como les pasó sobre todo a los discípulos, ¿no? Si hubiéramos estado allí, seguramente nos hubiéramos sentido tristes, ¿no? De que Jesús se fuera a la otra orilla, sobre todo a las personas que habían allí. Como hemos visto siempre, la comunidad, ¿no? Siempre está abarrotado de gente. Pues claro, cuando dice vámonos a la otra orilla, pues toda esa gente se queda triste, Porque igual que nosotros, con esas personas, hubiéramos querido quedarnos escuchando para siempre a Jesús. Tiene unas palabras que llenan, unas palabras llenas de vida. Y esto es lo que sucedió una y otra vez
a las personas que acudían a él, ¿no? De que estaban con él, lo escuchaban, se maravillaban, pero Jesús, como vemos, no para de caminar y de ir de un sitio a otro. Pero fijaros de que ahora, ¿no? Es decir, a partir de su resurrección y ascensión, ya no sucede más. Ya no se nos va a la otra orilla. Jesús ya no se va a la otra orilla. Jesús ya no nos deja. Porque ya no está como persona humana. Ya no está entre nosotros físicamente. Y por eso, al resucitar y a ascender al lado del Padre, ya no se nos va a la otra orilla, se ha quedado con nosotros. No tenemos que tener miedo de que se vaya a ir. Podemos estar escuchando su palabra siempre que queramos. Podemos hablarle, también visitarlo en el sagrario, adorarlo, recibirlo en la Eucaristía. ¡Qué bendición! Lo hemos ido viendo en muchos momentos, ¿no? Y que nos dicen, yo siempre voy a estar con vosotros. Jesús nunca nos abandona, Jesús siempre nos escucha, está atento, nos conoce por nuestro nombre. Y subiendo a la barca, vemos de que Jesús no se pone en el timón de la barca. Porque podríamos pensar, mira, Jesús, que es el Maestro, Jesús, que es Dios, pues claro, si subimos a la barca, Él es el que nos lleva, ¿no? No es nuestro guía. Pero aquí vemos de que Jesús no se pone en el timón de la barca. Simplemente confía en sus discípulos. El Señor confía en cada uno de nosotros. Nos ha dado su confianza. Es decir, es una gran responsabilidad. Así que también confía en nosotros, ¿no? Para que lo llevemos a los demás. Los discípulos cogen a Jesús en la barca y se van a otro sitio. Nosotros también tenemos que, como Jesús camina con nosotros, llevarlo a otro sitio, ¿no? Lo llevan a tierras paganas, a tierras que no son judías, a tierras que no conocen a Jesús. Igual que nosotros también tenemos que hacer, llevar a Jesús en nuestra vida cotidiana a gente que no lo conoce. Nos dice que se levantó una fuerte borrasca. Se desató una fuerte borrasca, ¿no? Y las olas irrumpían en la barca, que casi se anegaba la barca. Vemos que se desata repentinamente uno de esos típicos ventorrones del lago. Enseguida, en un momento, cambia la meteorología y hay un gran oleaje. Recordemos que en la mentalidad bíblica, el mar es considerado sede de las fuerzas del mal. Miremos de que los judíos sobre todo se caracterizan mucho por el comercio, sobre todo terrestre. No tienen mucho contacto, sobre todo, es decir, porque el lago, ¿no? Pues sí hay pescadores, pero que normalmente, fijaros dónde está el lago de Galilea. Está en Galilea, no está en Judá. Galilea, podríamos decir de que no tenía un culto tan fuerte como en Judea, ¿no? Pero que Judea, es decir, conforme hacía comercio con los fenicios, o hacía comercio con toda la franja, pero no comercializaba por el mar. Porque claro, el mar es considerado las sedes de las fuerzas del mal. Y la oscuridad de la noche aumenta su terror. Es decir, fijémonos, están en el mar, un fuerte oleaje,
en la noche. Pues nos podemos imaginar sobre todo lo que también nos quiere decir el evangelista. Está en un momento pues, de terror, en un momento donde las fuerzas del mal están ganando su terreno. Y Jesús está durmiendo. Tal vez nos sorprenda, ¿no?, que estando Jesús en la barca, ésta se vea zarandeada por el viento y el peligro de hundirse, ¿no? ¿Cómo es posible? Si Jesús está con ellos, ¿cómo es posible esto? Tendemos a creer que si tenemos una relación personal con Jesús, es decir, si oramos, si comulgamos, si somos buenos, nos va a ir bien todo. Estamos con el Señor, ¿qué nos va a ir mal, no? Además también San Pablo nos dice, si estamos con el Señor, ¿quién contra nosotros, no? Pues si hacemos todo eso, pues no se nos va a morir nadie, no nos vamos a enfermar, ni se nos va a enfermar nadie, no tendremos problemas económicos o de otro tipo, todo irá bien porque tenemos con nosotros al Señor. Pero comprobamos, y el que no, que levante la mano, que no es así, de que podemos tener los mismos o incluso a veces más problemas que los no creyentes. Y que a veces nos puede salir la pregunta, ¿y para qué narices yo soy creyente si total me dificultan más las cosas? ¿Cómo puede ser que yo crea en Jesús, de que Él siempre esté conmigo, que me dé sus favores, que yo le rece, que sea obediente, que sea fiel, que tenga fe, pero no me evita los problemas? Y entonces, claro, la gente que tiene esa fe un poco quebradiza o que no es creyente, ¿de qué te sirve creer? Vivimos en un mundo en el que ocurren toda clase de dificultades y problemas y Dios permite que enfrentemos problemas igual que los que enfrentan todos los demás. No nos quita ese sufrimiento. Si solo a los no creyentes o a los que se portan mal les fuese mal, no tendríamos libertad. Porque claro, si me porto bien y soy fiel, pues mira, tengo la salvación asegurada. No, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza? ¿No? Estaríamos obligados a ser buenos para que nos fuera bien, ¿no? No nos va bien o mal. Nos va bien y mal, a buenos y a malos. La libertad está ahí. Esa es la verdadera libertad. Y dependiendo de cómo tomemos nuestras decisiones, iremos encaminando nuestra vida. Por eso también es importante ser fiel al Señor. Fijémonos en aquellas 4 personas que, como estuvimos viendo, que vieron esa gran multitud, podían haber dicho, mira, mañana volveremos. O, bueno, mira, no puede ser, lo hemos intentado, pero no hemos podido. No, ellos se empeñaron, subieron arriba al tejado, abrieron el hueco, bajaron al paralítico. Fueron persistentes, tenían fe, tenían confianza, no se desilusionaron. Tenían la capacidad, podían haber dicho, pues mira, pues no, ¿qué vamos a hacer? No siempre se puede uno obtener lo que quiere, ¿no? Pero fueron persistentes. O como la mujer que tenía pérdidas de sangre. Claro, si lo toco, voy a quebrantar la ley, no sé qué, pero tenía fe, tenía confianza, y dice, bueno, aunque sea un poco, pues me meto por aquí. O aquel leproso que se le pone delante del Señor. Si quieres, cúrame. Podían haber tomado la opción de no ponerse delante, de tocar la campanilla, leproso, leproso, impuro, impuro, y ya está. Y Jesús hubiera pasado y no hubiera pasado nada, pero fueron persistentes. Cuando enfrentamos dificultades que nos abruman, nos puede dar la impresión de que el Señor duerme, ¿no? Nos dice el Evangelio, ¿no? Él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Que no se entera que nos ha dejado solos. Pero no es así.
Él vive con nosotros, nunca nos abandona. No hay que desesperar. Es decir, a veces en los momentos duros no somos capaces de ver que Jesús está ahí. Los apóstoles se están poniendo nerviosos porque la barca se empieza a mover, ¿no? Que también la pregunta sería, ¿cómo podría dormir Jesús con las olas que le mojan, no sé qué? Pero bueno, tampoco nos lo explica, ¿no? Jesús está durmiendo. Y los apóstoles tienen miedo. Y entonces, claro, viendo que la barca se puede hundir, le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Como diciendo, a ver, que aquí esto se hunde. Es decir, con frecuencia vemos en la Biblia que encontramos oraciones en las que el ser humano le ruega a Dios que despierte y lo atienda. En diferentes salmos, sobre todo en el Salmo 35. La pregunta es un poco, digamos, haciendo chantaje al Señor, ¿no? ¿No te importa que perezcamos? Como diciendo, ¿qué? Haz algo, ¿no? Haz algo, que si no nos vamos a ahogar. Parece dar por hecho que se hundiría y que a Jesús no le importa. Algo terrible está sucediendo, ya que no son dueños de la situación y se dejan ganar por las circunstancias, se dejan aterrorizar, pierden la confianza, la esperanza, la fe, ¿no? Como también puede sucedernos a nosotros, ¿no? Lo decíamos esta mañana. Hija, tu fe te ha salvado, no temas. ¿No? Eso es lo que nos está diciendo, no temas. Que las circunstancias a veces nos invaden, ¿no? Y parece como si todo se hundiera, como si todo a nuestro alrededor, pues... Y Jesús dice, no temas, yo estoy contigo. Ahora que sobre todo en las noticias estaban un poco hablando de este aniversario de la pandemia, ¿no? En el que, pues, como que dice hace un año, nos dijeron, todos en casa, parecía que iban a ser pues, 15 días, como mucho un mes, y estuvimos largo tiempo. Se nos hizo pesado, se nos está haciendo pesado, y vemos de que, bueno, sí, vemos como una pequeña lucecilla, ¿no? Pero no lo vemos del todo todavía claro para salir de esta pandemia, ¿no? Todavía nos queda un trecho largo, ¿no? Y podemos como desesperarnos, ¿no? Y decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no nos ayuda? Y vemos de que, aun siendo creyentes, aun yendo a misa, aun rezando, aun siendo fiel al Señor, nosotros padecemos las mismas consecuencias que los que no. Y incluso, no sé si alguno de vosotros pues, lo habrá cogido, pero que incluso no somos exentos. Si no hacemos las cosas bien, si no mantenemos la distancia, si no la higiene, las mascarillas, pues podemos contagiarnos como cualquier otra. Es decir, no por ser creyentes estamos más exentos que los demás. Le dicen, ¿no te importa que se hunda? ¿No te importa que sufra yo, que te he sido tan fiel? Que me ocurra esta desgracia a mí, ¿no? ¿Qué hice? A mí, que recé tantas novenas, yo que recé tantas novenas, ¿cómo me puede pasar esto? ¿Cómo me puede pasarme a mí, que no falto nunca a misa? A mí que me metí en un lío, es decir, a mí que me metí en este lío por ponerme a tu servicio, que a veces nos pasa. Por hacer una cosa por el Señor, ¡bum! Ya tenemos ahí un problema que, si no, ¿quién me llamó a mí a meterme aquí o a hacer esta circunstancia? Porque si no hubiera dicho nada, si no hubiera hecho nada, pues, mira, no, estaría mejor. Queremos que el Señor reaccione. ¿Cuándo?
y cómo queremos. Queremos que Dios esté a nuestro servicio, no al revés. Queremos que Dios esté a nuestro servicio, ¿no? A veces hay esa tentación, ¿no? Al instante mismo en que le pedimos algo. Le pedimos algo, lo queremos inmediatamente. Esto es un poco como cuando pides un paquete a Amazon, ¿no? Y te dice, te llega mañana, ¿no? Y mañana no te llega, ya nos ponemos nerviosos. No me ha llegado. Se nos olvida que sus tiempos no son los nuestros. 2000 años tardó el Señor un poco en manifestarse plenamente al pueblo de Israel. Desde Abraham hasta Jesús. Más de 2000 años. Y más de 2000 años han pasado desde que Jesús estuvo entre nosotros, desde que nació hasta ahora, y todavía queda historia de la salvación por delante. ¿Cuándo será el momento de que vendrás por segunda vez? ¿No? Porque estamos esperando esta segunda venida. ¿Cuándo vas a venir? En aquel tiempo se pensaban ya que venía inmediatamente, ¿no? Y San Pablo dice, quien no trabaje, que no coma, porque ya algunos ya estaban como diciendo, bueno, si esto ya es inmediato, pues ¿para qué trabajar, no? Pues mira, si hubieran estado esperando, todavía estarían ahí. Y se nos olvida también que nos ama. No nos olvidemos que nos ama. Hemos ido viendo todos estos milagros que Jesús hace, y los hace por amor. Lo estuvimos diciendo de que Jesús, cuando hace un milagro, se nos manifiesta su gloria, manifiesta su poder, manifiesta su amor, nos muestra al Padre, su compasión, su misericordia. Por eso que a veces se nos olvida que nos ama, y que si permite que vivamos algo que nos parece difícil o doloroso, no es para dañarnos, no es porque no le importe, sino porque es para nuestro bien y salvación. Él no se desentiende nunca de nosotros, aunque parezca que está durmiendo. No nos está abandonando. Lo que pasa que a veces pues, hay circunstancias que nos tienen que hacer madurar. Un poco cuando pasamos de la niñez a la adolescencia, ¿no? Esta enfermedad tan grave que tenemos todos nosotros, ¿no? Que tenemos que pasar. Ese tránsito, ¿no? De ser niño a ser adulto, ¿no? Y que entre medio pues está la adolescencia, ¿no? Esa rebeldía, claro, te estás rebelando porque aquel mundo tan bonito y tan mágico, ¿no? Donde los papás son los más guays, y conforme vas creciendo ya te das cuenta de que pues no son tan guays. O como ese mundo de que todo lo tienes y ahora ya no empiezas a tener las cosas, de que ya tienes que un poco pues esforzarte más, ¿no? A trabajar, a ayudar, a colaborar más en casa, a estudiar más, porque claro, si no estudias no te van a dar tu paga, no sé qué. Es decir, ya tienes que esforzarte. De que puede que tengas tu primer amor y se rompe, y entonces ya parece que se acaba el mundo, ¿no? O como les pasa a los adolescentes, ¿no? Que algunos dicen, es que me están quitando mi juventud, ¿no? Y tienen que salir a divertirse porque les están quitando su juventud. No te preocupes, el Señor está contigo, ¿no? A lo mejor habría que decirles eso, ¿no? Llevarles al Señor, mira, Jesús está aquí, no te preocupes. Tienes toda una vida por delante, ¿no? Pero claro, para ellos es esa vida inmediata, ¿no? Que también nosotros la hemos tenido. Lo que pasa es que, pues, no sé si por suerte o por desgracia, pues no hemos tenido una pandemia por el medio, ¿no? Pero ellos sí. Miremos otra vez lo que hace. Jesús se levanta, ¿no? Un poco incrédulo, como diciendo, pero a ver, si estoy con vosotros, ¿cómo me estáis aquí? Y le dice, calla y enmudece, como le dijo al demonio, aquel espíritu inmundo.
¿no? Calla y sal de él. Pues calla y enmudece. Utiliza el mismo verbo, ¿no?, con el que manda callar al demonio. Si hemos dicho que el mar era el lugar donde está el mal, se puede entender. Como dando a entender, ¿no?, que la tempestad ha sido obra del demonio, que quiere obstaculizar la misión de Jesús, que se dirige a anunciar el reino a la tierra de paganos. Claro, Jesús está yendo a una tierra de paganos, a una tierra en la que son los no creyentes. Al maligno no le interesa. Va a perder clientela, va a perder gente en su poder. Tiene que impedir de que Jesús llegue. Pero ¿qué hemos dicho durante todos estos días? De que Jesús es más fuerte que el demonio. Lo dijimos, ¿no?, cuando le dice cállate y sal de él, ¿no? ¿Y qué es lo que nos quiere hacer engañar? El mal. El mal nos quiere engañar con todo su ruido, con todo su griterío, con todos sus efectos especiales, nos quiere hacer mostrar como si él es más fuerte que Dios. Y no. Dios, Jesús, es más fuerte, ¿no? Y vemos que cuando dice calla, ¿no?, al instante se hizo la calma. Y les dice, dirigiéndose a los apóstoles, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? En otras traducciones dicen, ¿no?, ¿todavía no tenéis fe? Pero ¿no habéis visto? ¿No habéis observado lo que he ido haciendo durante estos días? ¿No veis que Dios está conmigo? Jesús se sorprende de la actitud de sus discípulos, ¿no?, que estuvieran tan temerosos y sí, estaba Él con ellos, ¿no? Es decir, si Jesús está con los discípulos, si Jesús está conmigo, ¿por qué tengo que tener miedo? No creo que Jesús es más fuerte que el mal. No creo que Dios pueda hacer todo lo que se proponga. ¿O me falta todavía fe? Pero Jesús hace este gesto, ¿no?, porque debían de saber que no los dejaría perecer. El Señor no le interesa la muerte del justo. ¿Cómo? ¿No tenéis fe?, les dice Jesús, ¿no? Y nos lo dice también a cada uno de nosotros. ¿Que no tienes fe? Cuando nos dejamos llevar por el miedo, por la depresión, por el desánimo, por la desesperanza, nos preguntan, ¿por qué estás así si yo estoy aquí? ¿No tienes fe? Yo estoy contigo, no te abandono. Te muestro el amor de Dios. No vas a caminar solo. Mirad de que hay que aprender a tener calma, aun cuando estamos metidos hasta el cuello en dificultades. Reconocer que Jesús está con nosotros, aunque las cosas no parezcan resolverse como esperábamos. Yo lo digo por experiencia propia, es una gran maravilla, es sorprendente, ¿no?, de que a veces no sabes cómo, estás metido en un follón impresionante, estás mirando cómo salir, ¿no? Y claro, estás nervioso, y en ese momento dices, bueno, pues te calmas, te pones en manos del Señor y sí, la cosa no sale como tú querías, pero sale.
Y a veces sale muchísimo mejor de lo que tú te pensabas. Y dices, es que no me lo habría pensado, ¿no? Bueno, el Señor está ahí, confía en Él, ¿no? Pero a veces uno es pues un poco cabezón y R que R, uno con la suya, ¿no? Y el Señor dice, ¿todavía no tienes fe? Pero no te lo he mostrado. ¿Cuántas veces te lo tengo que demostrar de que estoy contigo? De que no tengas miedo. Y al final uno va aprendiendo y dice, mira, aquello que uno puede hacer, lo hace. Lo que no depende de uno, pues mira, lo pone en oración y el Señor ya hará más. Y a veces hay que hacer así, dejarlo en manos de la providencia, ¿no? Aquello que se tenga que poner en manos de la providencia. No todo no todo se le ha de dar al Señor. Hay cosas que las tenemos que hacer nosotros, si no. Tomarnos de su mano e incluso agradecerle aún en medio de las tempestades. Aunque a veces estemos en medio de esa tempestad, pues también saberle agradecer ese momento de la vida. Miremos de que una vez Jesús ha calmado la tempestad, dice, ellos se llenaron de gran temor. Claro, ¿quién es este que hasta grita a la tormenta y al mar y calla y enmudece? ¿De dónde saca este poder, no? Supongo que se dirían, ¿no? Pero es un temor reverente, ¿no? La presencia del Todopoderoso. Un poco si os acordáis en las bienaventuranzas, ¿no? Cuando Jesús se transfigura, Moisés, Elías, la nube, esa voz, ¿no? Y Pedro, pues un poco, hacemos 3 cabañas y nos quedamos aquí, que estamos, claro, no sabía lo que decían, ¿no? Estaban temerosos, como diciendo, la gloria de Dios, ¿no? O cuando Dios actúa en el pueblo de Israel, ¿no? Que cuando le criticaban a Moisés, ¿cómo solo tú puedes hablar con Dios? Queremos hablar todos con Dios. ¿Quién sabe lo que tú le estás diciendo, ¿no? Y entonces cuando Dios se presenta al pueblo, ¿no? Todos temerosos, no, mejor tú, y tú intercedes y ya está, porque si no vamos a morir todos. Porque la fuerza de Dios es impresionante. Su manifestación es, como vemos, ¿no? Cállate, ¿no? Y enmudece. El terror que tenían se transformó en temor de Dios. No en miedo, en temor de Dios, que es muy distinto, porque no es miedo, sino azor o reverencia. No es pánico que lleva a la desesperación, sino todo lo contrario. Es un estremecimiento interior que llena de esperanza. Como diciendo, madre mía, si es que Dios está conmigo, ¿no? Y que hoy día todavía podemos experimentar esta situación. Claro, nos sale la pregunta, ¿no? ¿Quién es este, no? Los apóstoles, ¿pero quién es este? Esa pregunta se plantean los discípulos, ¿no? Y es la central de este evangelio, ya que ha aparecido antes, ¿no? Y seguirá apareciendo, ¿no? Y no será plenamente respondida, sino hasta en la cruz. En la cruz es podríamos decir, la gran manifestación, como diciendo, este es el Hijo de Dios. Luego vendrá la resurrección, ¿no? Pero que en la cruz, es decir, podríamos decir que es el último gesto como Jesús humano entre nosotros. Ese gesto grandioso entregando su vida por cada uno de nosotros para darnos la salvación, para vencer al pecado. Mirad de que también nunca hay que creer que ya dominamos nuestra situación, ¿no? Que no necesitamos de Dios, que es Él quien necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Él no es que nos utilice, ¿no? Pero que Él, a través de nosotros, puede realizar los grandes eventos hoy día. Pero porque lo quiere hacer así, somos sus herramientas. Pero no nos vanagloriemos, no nos pongamos nosotros como en el centro, no. La cosa funciona si, como nos dijo María, haced todo lo que Él os diga. Si hacemos todo lo que Él nos dice, podremos convertir esa agua en vino,
podremos llevar a la gente a Dios, como esos paralíticos, como también vemos hoy, ¿no?, los discípulos que llevan a Jesús en la barca y se lo llevan a la otra orilla, para que los paganos conozcan a Dios. Nosotros podemos ser esa barca. Nosotros podemos ser aquellos transportistas que llevan el paralítico hacia Jesús porque Él no puede. Nosotros somos los que podemos hablarle a Dios de otras personas que no conocen a Dios y que necesitan de Él. Pongamos confiadamente en manos de aquel que se presenta en todas nuestras tormentas, tranquilo, silencioso, paciente. Pidamos que nos ayude a ser capaces de creer que está haciendo algo, aunque nosotros creamos que duerme. Que no tengamos necesidad de experimentar más milagros, que no tengamos la necesidad de experimentar más milagro que el de su amor, que el de su presencia, permanece en nuestra barca. Ese Jesús que se nos manifiesta, que nos muestra su gran poder a través de los milagros, que nos está diciendo, tranquilo, ten fe, tu fe te ha salvado, ¿no? Como escuchábamos, ¿no? Esos milagros que hizo en Cafarnaún, curando a la suegra de Pedro, y que enseguida se pone a servirles, a mostrarles su amor, como Jesús nos lo muestra. De que vemos, sobre todo los milagros que hemos visto, de que no hace grandes ritos, ¿no?, como hizo Eliseo, ¿no?, que tenía que estar ahí tumbado cara a cara con aquel joven, ¿no?, insuflándole el aire por la boca, es decir, todo un ritual, ¿no?, extraordinario, ¿no?, que parece que... No, Jesús desde el silencio, desde te da la mano, talita cum, a ti te lo digo, levántate, sí quiero que te sanes. No busquemos cosas, digamos, grandes eventos o grandes cosas. A veces los milagros los tenemos tan cerca que no nos damos cuenta. Un poco lo fuimos diciendo. Es el lenguaje de Dios. Dios nos está hablando. Mirad cuántas cosas nos ha dicho durante todos estos días, ¿no? Pues dejemos que Él, ¿no?, camine con nosotros, que vaya en nuestra barca, que podamos llevarlo allí a donde vayamos. En estos días de Semana Santa vamos a vivir el gran misterio de Jesús. Todo este recorrido que está haciendo, ¿no?, que va dando testimonio, ¿no?, y que, como bien lo dice, que va con mínimo con 3 personas para que vean que eso es un testimonio real y verídico, de que no es algo inventado, de que demos testimonio de Él, de que pues todo eso que ha hecho lo finalizará en Jerusalén, entregando su vida, siendo ese cordero degollado, el cordero del sacrificio que se sacrifica Él en la cruz. Y a través de su sacrificio, de su muerte en cruz, ya no hace falta más sacrificios. Él ha derramado la sangre por cada uno de nosotros, ha derramado su vida para que nosotros tengamos una vida eterna y que nos lo muestra en la cruz, en ese silencio de la tumba, pero que después, como bien sabemos, al tercer día Jesús resucita y nos muestra toda su gloria. Pues durante estos días de Cuaresma, pues ir releyendo sobre todo pues estos milagros u otros, ¿no? Es decir, ir releyéndolos, ¿no? Y visualizarlos, ¿no? Ponerse en medio de ellos, contemplar cada uno de los personajes, contemplar a Jesús, ¿no?, que me mira cara a cara, me conoce por mi interior, ¿no?, y sabe lo que necesita y me va a dar aquello que me conviene, que es bueno para mi salvación, que es bueno para mí. No aquello que yo quiero, sino aquello que me conviene.
que me puedo rebelar ante eso, o simplemente pues dejar que Él actúe en mí, que me vaya modelando. Pues releer los milagros de Jesús desde la visión del Jesús resucitado. Y entonces entenderemos, ¿no?, sobre todo el evangelista Marcos, que nos dice, no se lo digas a nadie, porque hasta que no resucite Jesús, no vais a entender los milagros. No nos quedemos los milagros como acontecimientos maravillosos o acontecimientos muy bonitos. Mira, sanaba, curaba, ¿no?, como si fuese un curandero. Jesús no es un curandero, es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre, Dios que participa de nuestra vida, en nuestras cosas cotidianas, que no nos deja solos, que siempre nos acompaña. Y delante de esas adversidades duras que a veces nos sobrepasan, confiemos en el Señor, porque Jesús no duerme. Jesús está con nosotros y con Él nuestra barca no se va a hundir. Y con esto pues acabamos todas estas, digamos, reflexiones. Yo espero que os hayan ido bien, de que las podáis aprovechar, ¿no? Y un poco como eso, no hace falta que lo cojáis todo, porque a veces uno lo quiere coger todo y uno a lo mejor se puede empachar, ¿no? Es decir, coger aquello que a lo mejor os ha tocado más y una frase, aunque o un milagro. A lo mejor con que os quedéis en un milagro atascados, por decirlo de una manera, bueno, pero desarrollarlo bien, ¿no? Trabajarlo bien. Y si eso os ayuda hasta la Pascua para poderlo vivir pues, con esa alegría, pues ya está bien. No hace falta que lo hagáis todo, ¿no? Es decir, los ejercicios un poco es eso, de que os tienen que ayudar y cada uno pues coge lo que a él le conviene. El Señor a cada uno de nosotros nos habla de diferente manera. A cada uno de nosotros nos dice aquello que nos hace falta. No queramos abarcar más de lo que nos toca, ¿no? Porque eso va a ser, claro, cuando haces unos ejercicios como lo haces para varias personas, pues lo haces en general, ¿no? Pero y cada uno pues va cogiendo lo que le interesa. Luego también deciros, ¿no?, de que el dinero que habéis aportado, esa ofrenda, pues la daremos íntegra a las monjas porque a ellas les hace más falta. Yo, como hace 2 años pues también ya os dije que he disfrutado mucho pues haciéndolo, porque yo os ayudo a vosotros, pero esto también me ayuda a mí, ¿no? Porque tienes que meditarlo, tienes que prepararlo, tienes que estudiarlo, luego tienes que explicarlo. Es decir, todo esto también pasa por uno mismo, ¿no? Explica la experiencia, ¿no? Y lo más importante es eso, justamente, es aportar pues aquello que uno pues también le ayuda a crecer, ¿no? Y entre todos pues también crecemos los unos a los otros. Y nada más, yo espero que os haya ido bien y supongo que está dentro de 2 años, porque el año que viene le tocará a don Eduardo y pues al siguiente será. Ya iremos pensando a ver qué hacemos. De momento hemos hecho las bienaventuranzas, hemos hecho milagros, veremos a ver qué nos tocará hacer.